Bueno, acá tenemos otro tipo de distribuidor. Este trae un módulo con como con cuatro terminales, y vamos a decir que qué complicado de hacer esto. Pues vamos a zafarlo un segundito. Aquí ya yo lo tengo todo desarmado. Vamos a sacar aquí un segundo. Este es un módulo de Honda Accord, igual del modelo viejito, el modelo que tiene su sistema de vacío y tiene su sistema de avance centrífugo. Esto es transistorizado. Entonces nos preguntamos, pero aquí tengo un módulo que tiene 4 terminales y no sé cómo comprobarlo. Ok, entonces aquí vienen varias partes de estas técnicas. Una de esta parte es este componente que tengo aquí, didáctico. Esto es una copia de ciertos módulos de encendido. Por ahí les voy a dar un link donde se van a encontrar todas las conexiones de los módulos de encendido que hay. Bueno, bastantes. Y entonces, si nosotros logramos ver, por aquí tenemos este de Honda. Vamos a ponerlo aquí cerca. Y vamos a respetar la posición siempre, digamos, aunque nos queden las letras al revés y todo, siempre hay que respetar la posición. Por ejemplo, aquí nos dice P+, P-, B+ y coil. P+, P-, B+ y coil. Estas siglas significan algo que nosotros ya sabemos. Este P+ es el pickup coil más. El pickup coil significa que este es, por decirlo así, la señal que manda la captadora al módulo. El pickup menos es una referencia de esa misma señal. Quiere decir que si nosotros ponemos una captadora aquí, la captadora va a tener un pickup coil menos y un pickup coil más. ¿Ok? Esa línea o esa señal de pickup coil es muy importante porque ella va totalmente polarizada. Quiero decir con esto que uno no puede cambiarle la polarización a esto. Por ejemplo, aquí tenemos un distribuidor con esto también. Nuestra captadora tiene aquí tiene su más, y este es su señal ground o sensor ground. Este componente siempre lleva una polarización. ¿Por qué? Porque la señal comienza a producirse a partir de, por decirlo así, se empieza a producir la señal positiva cuando esto vaya girando. Hacia el sentido que vaya girando, se empieza a producir la señal positiva, después cae hacia la parte negativa. Si nosotros intercambiamos estos cables, cuando el reductor empiece a girar y pase por ahí, lo primero que se va a producir es la parte negativa de la onda. Cuando se produce la parte negativa de la onda, nosotros tenemos el carro totalmente desatiempado, o sea, se perdió el tiempo de encendido. Entonces esto es sumamente importante. Nosotros no podemos perder la polarización de una bobina captadora, ya sea para cualquier sistema de encendido, y lo he visto también en sistemas de inyección electrónica. Mucha gente a veces tiene un problema con algún sensor de este tipo cuando son inductivos y cortan la alimentación del sensor, bueno, perdón, cortan el cable del sensor. El sensor posiblemente se le daña el conector, posiblemente se quemó la instalación y cortan esos cables. Para tener una idea más clara, aquí les hice pues un pequeño dibujo con lo que sucede. Por ejemplo, esta es la señal que produce una captadora. Entonces, bueno, si lo vemos en términos inglés, estas captadoras le llaman pickup coil. Por ejemplo, si tenemos el módulo encendido aquí de este lado y tenemos la referencia de P+ y P-, donde P- tiene la referencia del módulo, es una referencia del módulo, entonces la señal que envía por P+ se comienza a producir desde la onda positiva, después se hace la negativa. Pero si nosotros invertimos la polaridad de esta y ahora ponemos
P- donde debería ir la señal, y ponemos P+ con la referencia en el módulo, se comienza a hacer primero la señal negativa y después se hace la positiva, y la computadora, bueno, en este caso no es computadora, en este caso es el módulo, comienza a recibir esta señal con las partes positivas de la señal, o sea, con el flanco positivo de la señal. Entonces vean qué interesante, como se produce aquí una semionda negativa y después la positiva, hasta este punto es donde se empieza a hacer la señal. Entonces vean que se desfasó totalmente. ¿Por qué? Porque él empezaba, hagamos un supuesto que a partir de 2 voltios se comienza a producir la señal. Entonces cuando la captadora empieza a subir y llega a 2 voltios, se está produciendo la señal de disparo. Una vez que esta señal se termina la señal de disparo y la parte negativa no la toma, por ejemplo. Entonces en este caso se produce la parte negativa y se produce la parte positiva hasta que llegue a este punto de los 2 voltios, es cuando se empieza a producir la señal. Entonces aquí se desfasó totalmente. Este problema no solo lo he visto en vehículos gasolina que empiezan a producir detonaciones y todo en el arranque con los tiempos totalmente desfasados, sino que miren qué interesante. La otra vez nos tocó hacer una maqueta de un vehículo diésel, un motor 1 caseta, y tuvimos que hacer toda la instalación de esa maqueta, y tiene sensores en el cigüeñal y sensores sensor en el cigüeñal y sensor en la bomba de combustible de este mismo tipo, de tipo inductivo, y como no sabíamos bien la polaridad, lo pusimos y dimos arranque, y la inyección en ese primer momento se escuchaba totalmente desatiempado, un golpe de inyección durísimo, el vehículo por la mufla mucho humo, hasta que logramos colocar las terminales bien correctamente de estas señales, y se eliminó totalmente el problema. Y sí, claro, si lo vemos desde este punto de vista, vemos que se desfasa la señal, o sea, no le llega a tiempo, sino que se hace primero la semionda negativa, y cuando llega a producirse la positiva, ya pasó en ese caso la referencia, ya sea de punto muerto superior, o ya pasó la referencia del adelanto que se le dio al vehículo en lo que es la posición de ese tiempo inicial. Bueno, continuando con este distribuidor, vamos a quitar esto de aquí. Y teníamos que en nuestro librito de módulos, vamos a llamarle librito de módulos, vamos a volver a sacar esto de aquí. Que en nuestro librito de módulos nosotros tenemos que respetar la posición en la que viene nuestro libro de módulos. Por ejemplo, para poder encontrar los terminales de esto, ponemos el módulo como se ve en la foto, se ve el módulo en la foto. Entonces este sería pickup coil más, viéndolo de este lado, pues yo tendría que tal vez darle vuelta, y a mi gusto sería como al revés. Para efectos mejor totalmente didácticos vamos a hacerlo así, y vamos a decir que este es pickup coil más, este es pickup coil menos, este B más es alimentación de este modulito, y este coil sería el negativo de bobina. Entonces pickup coil más, pickup coil menos, B más sería alimentación del módulo, y coil sería negativo de bobina. ¿De dónde tomaría este módulo la masa para poder activar nuestra bobina? Lo va a tomar de la carcasa del módulo. Entonces, para nosotros poder comprobarlo, también ocuparíamos la carcasa del módulo aterrizada. Entonces vamos a proceder a hacer el montaje de esto en nuestro distribuidor. Bueno, aquí terminamos de ver esto. Uno con un poquito de experiencia ya, estando en el distribuidor, pues podemos ver, buscamos las terminales, y si podemos, buscamos en el Mitchell las terminales, cuál es alimentación y cuál es negativo bobina. Si logramos verlas acá, entonces sería alimentación y esta sería negativo bobina. Aquí a puro cable lo estoy definiendo.
Y por aquí tendríamos pickup coil más, pickup coil menos. Entonces esto sería lo que viene de la captadora. Un ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a comprobar este circuito o esa captadora con un multímetro. Entonces, si me tocara comprobar esa captadora, vean que esto es una captadora integral también, está integrada, aquí no la podemos ver. Pero si salen los cablecitos, por acá y llegan a este terminal que es el conector del distribuidor. Entonces, si en algún momento ocupáramos ver cuál es la lectura de la resistencia, porque recordemos que estos son sensores inductivos y necesitamos verificar la resistencia de esa captadora. Estos datos nos los da el fabricante en manuales como el Mitchell. Entonces ahí vamos al Mitchell y buscamos, vamos a poner nuestro tester en ohmios. Y ahí tenemos la medida de la captadora, nos mide aproximadamente 708 ohmios. La otra vez andaba viendo un vehículo que tenía un problema con el sensor de velocidad del vehículo, y resulta ser que el problema era el sensor. Lo que pasa es que no había información sobre ese tipo de sensor, porque era un vehículo brasileño, en este caso era una GMC, y este vehículo no enviaba señal a la parte de la velocidad en el dash, en el panel de instrumentos. Entonces, una de las pruebas que hicimos fue comprobar la resistencia de ese sensor, y daba valores de megaohmios. Entonces, valores de megaohmios en un sensor de estos es imposible, o sea, quiere decir que ese sensor estaba malo. Muy importante esto. Cuando comprobemos una captadora o cuando comprobemos un sensor, siempre hemos visto rangos de 700 a 1500 ohmios aproximadamente, 400, 700, 1500 ohmios. Entonces eso nos da una referencia de que esta captadora puede estar bien o está bien. Pero si nosotros vemos valores de megaohmios, por ejemplo, es casi que hay que cambiar ese sensor porque está dañado. Entonces, a lo que ha llegado uno a ver es que estas captadoras tienen esas resistencias aproximadamente. Eso es como un dato así un poco pues sé que es un poco ambiguo, pero posiblemente nos ayude en algo, porque si andamos buscando muchas veces y no encontramos la información en estos componentes así, por ejemplo, pues podemos tener esos parámetros aproximados, 1800 ohmios, pero si ya nos da valores de megaohmios, pues ahí ese es un circuito totalmente abierto. Bueno, entonces ahí hacemos la medición de nuestra bobinita, ya sabemos que nuestra bobinita está bien. Por ejemplo, ahora yo voy a quitar esto de acá y vamos a volver a conectar nuestro módulo de encendido. Vamos a proceder a conectarlo. Este módulo de encendido es muy sencillo. Vamos a tener aquí dos líneas. Esto es porque ya nosotros lo hemos encontrado en algún diagrama en el manual Mitchell, y vemos que este negro con amarillo, perdón, es el positivo y el azul es negativo de bobina. Entonces, para comprobar este componente así como está, vamos a seguir los pasos. Vean qué interesante. Vamos a poner negativo en el módulo. Ponemos negativo en el módulo. El negativo de bobina va a ir al cable azul, y la ignición o el positivo, lo tenemos por acá, va a ir a el cable negro con amarillo. Una vez que tenemos esta instalación, ponemos nuestra fuente y empezamos a girar la captadora. Y ahí también tenemos chispa. Entonces recordemos también que esto es captador integrado. Esto es un captador integrado. Y a la hora de pasar, por aquí tenemos nuestros imanes y por aquí está nuestro reductor. A la hora de pasar va a ser el campo magnético variable que nos va a permitir que se vea la chispa. Podríamos hacer la prueba con
con la pistola de soldar que llamamos nosotros, pues claro que sí. Imagínense que la pistola de soldar lo que va a hacer es inducir un campo magnético en esta parte de la captadora y nosotros perfectamente veríamos que se produce chispa. Entonces vamos a probarlo con esto. Y ahí está produciendo chispa nuestro módulo encendido. Entonces ahí está otra técnica para esa comprobación.